Arratsaldeon, buenas tardes. Bueno, pues gracias por acompañarnos. Hoy tenemos la suerte de estar aquí en esta conversación entre Manuel Zirauqui, Kodjo Eshun y Angelique Sagar, los dos fundadores del grupo Otolith, que son los autores de la obra que hoy acabamos de presentar y ya está a la vista de todos nuestros visitantes en la sala de Film and Video del Museo Horizonte O. Como sabéis, la programación del Film and Video es una línea de programación de este museo ya desde hace 9 años en ese espacio. Manuel es el curator responsable de esa programación. Este año, inmediatamente antes de esta obra, Horizonte O, tuvimos una obra de Monir Al-Qadiri, Cuarto Sagrado, que tiene un punto de conexión con esta obra, como ahora veremos, que es su preocupación por la naturaleza, la percepción de la urgencia de nuestra responsabilidad en la conservación del planeta. En este caso, la obra que hoy presentamos es una obra que The Otolith Group hizo hace 4 años, en 2018. Por cierto, ellos también cumplen su 20º aniversario este año. Es un grupo que se creó en el año 2002. Por tanto, celebramos con ellos su 20º aniversario con nuestro 25, y es una obra que, como ellos ahora contarán, pues gira en torno a ese proyecto hecho realidad por Rabindranath Tagore hace ahora un poco más de un siglo, en 1921, en la India, en Santiniketan, un proyecto de esa universidad o escuela viva, Viksha Bharati. Yo creo que ese proyecto es un ejemplo y una metáfora y una reflexión de hace 100 años sobre unas preocupaciones muy vigentes hoy, que yo creo que a nosotros también nos permiten conectar con ese pasado, pero también poder mirar al futuro. Por eso, gracias a Manuel, gracias a Angelique, gracias a Kodjo por estar aquí con nosotros, y espero que disfruten todos de esta conversación. Gracias. Muy bien, buenas tardes a todas. Y ahora voy a cambiar a inglés, y si tenéis alguna dificultad con el inglés, os invito a que os arméis de uno de estos dispositivos de traducción que están a la entrada. And if you have trouble with Spanish. Y si tenéis algún problema con el español, bueno, esto será en inglés, pero bueno, cuando hablemos en español, la traducción se podrá utilizar también. Muy bien. Hola a todos y todas, muchísimas gracias por venir aquí y estoy encantado, es un honor para mí y para el museo el tener al grupo Otolith y bueno, presentando Horizonte O, que es una instalación fílmica, pero también es un marco para la investigación, lo cual incluye conversaciones, también investigación en los archivos, colaboraciones y múltiples medios, tales como la fotografía, también dibujo y pintura. Si consideramos que, bueno, aquí esto es algo que se podrá ver en la presentación en la Galería Film and Video, y desde luego también tenemos esta fase para visionar la obra, que desde luego está intrínsecamente relacionado con esta idea de una idea que lanzó Rabindranath Tagore junto con su fundación de Viksha Bharati en Santiniketan. Y la idea de esta conversación consiste en, bueno, pues producir más conocimiento sobre esta obra, que yo creo que tiene mucha importancia, la verdad. Yo vi esta obra por primera vez en 2018, en su primera presentación como parte del proyecto de la Bauhaus, y tengo que decir que quedé impactado, pero de una manera positiva, ya que yo conocía vuestra obra crítica y también una obra muy especulativa. Y cuando yo vi esta pieza, me parecía que todo esto tenía que ver con una especie de esperanza, no sé, una esperanza que estaba más allá del mundo,
o una esperanza de dar forma al presente con el material que tenía que ver con el futuro o no tenía que ver con el presente, o algo que tenía que ver con la formación del presente, con esa materia o con ese material que de alguna manera se podía ver en Sanquiniquetán y que estabais recogiendo pieza a pieza a través de vuestra obra, a través de vuestra película. Entonces, me gustaría lanzar la conversación diciendo lo siguiente. Y, bueno, antes de hacer eso, vamos a ver, antes de hacer eso, sí, bueno, quizás quieres decir algo, ¿no? A modo de introducción sobre este mensaje del bosque que vamos a ver. Sí, gracias, Manuel. Muchas gracias por tus comentarios y muchísimas gracias por invitarnos, y también muchísimas gracias al Museo Guggenheim por invitarnos a presentar esta obra, Horizonte. Y creo que vamos a empezar enseñando esta obra, Message to the Forest. Esto fue encargado por la Feria de Arte Frieze, creo que fue en 2020 o 2000, no me acuerdo exactamente. Pero bueno, en definitiva, decidimos rodar una película de 3 minutos. El encargo tenía que ver con eso, precisamente. Y básicamente pensábamos, vamos a aprovechar esta oportunidad para poder presentar la voz de Tagore, de Rabindranath Tagore, o su obra, cuya escuela, bueno, se centra en la escuela, y lo que no hacemos, bueno, no lo representamos a él, es decir, no tenemos ninguna fotografía de él y tampoco tenemos su voz, y no es ningún tipo de repaso de la vida de Tagore, sino que es una obra que lo que hace es estudiar Sanquiniquetán de varias formas. Pero bueno, el Message to the Forest, o Mensaje al Bosque, es una obra de 3 minutos donde podemos escuchar voces. Y Tagore recorrió todo el mundo para conseguir financiación para su escuela cuando se inauguró en primer lugar a principios del siglo XX. Y él dio charlas y le pagaban $700. Le invitaban a salones como en Boston, en Oxford, en Cambridge. Bueno, iba a varios sitios diferentes y lo que hacía era impartir estas charlas sobre la amenaza que tenía el método mecánico, tal y como lo expresaba él, en relación con la influencia colonial y el sistema colonial. Y él hablaba también mucho, bueno, lo que él hacía era lanzar invitaciones, o hacía incantaciones, es decir, evocaba el tipo de belleza y el tipo de esplendor que planteaba la naturaleza, por decirlo de alguna manera. Y yo creo que esto se presentó en Berlín. Bueno, esta charla la dio en Berlín en 1918, así que le podemos escuchar a Tagore hablando sobre el bosque. ¿Lo vemos? Bueno, vamos a verlo primero y después seguiremos con la conversación, ¿no? Entonces, por favor, el primer vídeo. The Himalayas of India are sacred, and the Vindhya hills, our majestic rivers are sacred. Lake Manasa and the confluence of the Ganges and the Yamuna are sacred. India has saturated with her voice and worship. The great nature with which her children are surrounded, whose light fills their eyes with gladness, and whose water cleanses them, whose food gives them life, and from whose majestic mystery come forth constant declaration of the infinite in music, sense, and color, bringing awakening to their souls. India gains the world through worship, through communion of souls. The idea of freedom to which India aspired was based upon realization of spiritual unity. It is India's duty
loyal to this great truth and never allow it to be extinguished by the storm of passion sweeping over the present-day world. That is why we must be careful today to try to find out the principle by means of which India will be able for certain to realize herself. That principle is neither commercialism nor nationalism. It is not merely self-determination, but self-conquest and self-dedication. The voice of this truth was heard in India's forests of old, above the din of race conflict. It was declared in the Upanishads and expounded in the Gita. Lord Buddha renounced the world that he might make this truth the household word for all mankind. Kabir, Nanak, and other great spirits of India continued to proclaim its message. India's grand achievement, which is still stored deep within her heart, is waiting to unite within itself Hindu, Muslim, Buddhist, and Christian, not by force, not by the apathy of resignation, but in the harmony of active cooperation. Ananda Devaka. Bueno, Kojo, igual nos puedes decir algo más acerca de esta intención a la hora de diseminar este mensaje de Tagore y cómo llega hasta el presente y el futuro en esta lectura que habéis hecho de Tagore, de Tagore. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por tu presentación. Gracias también al público por acudir esta tarde. Es un placer para mí estar aquí en Bilbao. Y yo creo que cuando analizamos Shantiniketan, lo que tenemos en consideración es que se trataba de un momento único en el tiempo. Quiero decir con ello que el BGP estaba en el poder, el régimen Muji, pero todavía no se había hecho cargo de la administración de Shantiniketan cuando estabais filmando, ¿no? Sí. Y eso significa, por tanto, que este régimen del PJP, con su ideología hindú fundamentalista, todavía no se había hecho cargo de la administración o de la gestión administrativa, con lo cual, después de años de negociación, pudimos entrar en ese espacio y pudimos volver en varias ocasiones posteriores. Y digamos que tuvimos la suerte de poder estar durante periodos prolongados allí y establecer contacto con muchos alumnos y profesores diferentes
que estaban trabajando, estudiando en muchas de las facultades diferentes. Entonces, para los que no hayáis visto esta película Horizonte, y espero que le dediquéis algún tiempo a visionar la película, lo que estamos viendo es una especie de retrato, por decirlo de alguna manera, de los estados de ánimo. Es lo que nosotros definimos como un estudio de un estudio, es decir, un estudio de diferentes tipos de estudio, de diferentes modos y prácticas de performances, que corresponden a Vishva Bharati, dependiendo de tu campo de estudio o dependiendo de qué alumnos están estudiando qué. Pero cuando tú vas allí, se trata de una universidad que está en funcionamiento, con lo cual significa que hay muchos alumnos que están haciendo lo que tienen que hacer y a veces no están haciendo nada, van a las clases o van a los seminarios. Así que lo que hemos creado, en definitiva, tiene una especie de estructura condensada de experiencia temporal que está mucho más concentrado que la temporalidad difusa del campus, donde muchos de los alumnos se están moviendo en muchas líneas de tiempo diferentes de manera simultánea. Y quizás el cómo intentamos invitar a la gente a que venga a esto consiste en invitar a lo que era el vicedecano, es decir, la mujer que nos permitió que lleváramos a cabo este proyecto. Y ella es o era una de las primeras voces, o es una de las primeras voces que se escuchan en Horizonte, y está narrando una poesía de Tagore de 1896, lo cual es el año 1400 en el calendario bengalí. Y digamos que en esta poesía, Tagore se imagina a una poeta que está leyendo una poesía a un lector 100 años más adelante. Es decir, alguien que estuviera leyendo la poesía en 1996, pero con el trasfondo de 1896. Y de esta manera mira hacia el futuro. Este lector de 1996 está intentando imaginarse cómo fue la lectura de Tagore en 1896. Vamos a definirlo como una estructura intemporal, es una estructura doble del tiempo. Y esto lo que nos ha proporcionado es una especie de marco temporal dentro del cual podemos introducirnos nosotros mismos. Y habría que pensar en el proyecto no como una experiencia en lo que tendría que ver con la estética transnacional, aunque está claro que se trata de eso, pero digamos que es una experiencia de estética transnacional. Hay una relación entre ambos conceptos. Así que a través de nuestra traducción de la poesía de Tagore, lo que intentamos hacer es establecer una especie de movimiento intertemporal que atraviesa el espacio temporal del campus universitario. Bueno, uno puede pensar de muchas maneras en la estructura temporal de estas experiencias, que es lo que se plantea a través del vídeo. Bueno, igual tú, Angélica, quizás quieres decir algo más al respecto. Es decir, igual quieres hablar un poco sobre los tipos de experiencia del tiempo a los que nos invita el vídeo o a los que invita el público. Bueno, es un relato largo y yo creo que en el caso de Rabindranath Tagore y la familia de Tagore, bueno, con todos sus fallos o todas sus deficiencias, bueno, como varones y como personas de las clases sociales altas, lo que sabemos es lo que pasó cuando se montó un patriarcado y se creó un sistema de poder. Bien, bueno, pues dentro de ese contexto también es importante reconocer lo que también aportaron a la zona en relación con el arte y la cultura procedente del hogar de su familia en Calcuta, y que era un centro de arte, de música, de teatro, y también, bueno, era una galería, había un escenario y, bueno, eran muchas cosas diferentes que se producían ahí. Y, bueno, todavía se puede visitar la casa con los archivos. Está todo ahí, más o menos.
Pero ¿por qué Calcuta? Uno tiene que pensar que Calcuta era el puerto de entrada de la Compañía de las Indias Orientales, cuando empezaron a robar en todos los países del mundo, creando un sistema de piratería marítima que después se convirtió en una de las principales empresas del planeta. Y cuando uno piensa en Calcuta, uno piensa también en la creación de la ciudad, del puerto imperial, y cómo este puerto imperial, digamos que era como una especie de ocupación y que, bueno, con las fórmulas transnacionales del comercio, lo que hacían era llevar a cabo numerosas transacciones. Es un sitio muy interesante, Calcuta, puesto que en la actualidad, bueno, es la capital de la zona y tiene muchísima resistencia a los fundamentalismos hindúes. Es decir, se siguen resistiendo, se resisten a la ocupación tipo BJP de la India. Pero bueno, vamos a volver sobre la ocupación británica cuando la India formaba parte del reinado o del imperio. Bueno, también es una historia muy larga que tiene que ver con la primera guerra de independencia de la India y que fue una lucha contra la ocupación británica que había creado la Compañía de las Indias Orientales. Esta guerra maravillosa, esta guerra de independencia, fue aplastada por la reina Victoria y el ejército británico mató entre 10 a 15 millones de personas y la India se incorporó al imperio. Pero 100 años más tarde y la India recuperó su independencia. Pero lo que también sucedió en ese periodo de 100 años es que, digamos que este renacimiento bengalí se produjo. Y creo que también es muy interesante pensar en la idea de la India como una nación o como una especie de Estado, un Estado emergente y como algo que se va a convertir en una entidad independiente. Y yo creo que la familia de Tagore, bueno, en lo que pensaba Tagore, no era necesariamente alguien que estaba enseñando la bandera del nacionalismo, no, sino que era una figura transnacional. A él le interesaba el pan-asianismo. Y yo creo que de alguna manera él se interesaba o estaba luchando con esta idea de una presencia precolonial, lo cual significaba que, bueno, estamos hablando de la Escuela del Bosque, estamos hablando de la educación en la India antes de la colonia, que era cuando las artes y las ciencias se estudiaban en tándem, y cuando la infraestructura del movimiento dentro de Asia era algo complicado. Uno puede pensar en el mundo de una manera tal que resulta compleja y que de hecho incluso, bueno, antecede lo que estamos viendo en la actualidad, que es, por decirlo de alguna manera, el cierre o la limitación de la libertad de movimientos o de circulación. Pero vamos a pensar en qué es lo que sugería el eurasianismo o el euroafricanismo o el concepto del movimiento. En lo que uno puede pensar es que es una red muy amplia de sociedades y tal y como decía David Graeber y Michael Wingrove en su libro, y voy a citar de este libro, estos autores hablaban sobre las diferentes ecologías con personas, objetos de valor, nubes, canciones e ideas con unas interconexiones infinitas. ¿Y cómo podemos movernos entre todos estos conceptos de una manera muy intrincada? Y él habla, en este nuevo libro, habla del amanecer de todo. Y esto lo describe como el resultado simple y lógico para nuestra primera libertad. Este es nuestro derecho de apartarnos del hogar de uno mismo sabiendo que uno será recibido y será cuidado y que será valorado en algún lugar distante y que será invitado para que pueda ocupar un espacio complejo de cuidados donde vamos a aprender sobre diferentes alimentos, sobre diferentes ontologías o diferentes maneras de pensar o diferentes formas de arte y diferentes tipos de cultura o fórmulas profundas de arte. Esta es nuestra herencia realmente en este planeta y creo que lo que intentaba crear Tagore
en Shantiniketan, él lo que estaba haciendo es analizar el hecho de que las sensaciones o los sentidos literalmente, se habían visto afectados por la violencia de la ocupación de la India, de la ocupación del subcontinente. Y él estaba pensando, ¿de qué manera podría crear un entorno sensorial, como una escuela donde podría crear un entorno totalmente sensorial? En la filosofía antigua del sur de Asia, en los textos de los hindúes, no tiene nada que ver con el fundamentalismo, por cierto. Pero hay 18 sentidos, de hecho. Por ejemplo, el tacto que está relacionado con la mano como herramienta. Pero ¿esto qué es lo que significa? Significa trabajo, significa la percepción de la producción de uno mismo, o significa la conexión con el trabajo. Y Marx habla mucho sobre los sentidos como teóricos, Karl Marx quiero decir. Y quiero decir que nos interesamos mucho por la escuela de Tagore, puesto que sí, estaba allí. Lo que estaba haciendo es producir una especie de ecología del pensamiento con la gente, con las plantas, con los animales, no sé si con las drogas, pero sí que lo hacía con objetos, lo cual significaba que lo que hizo, algunos de sus alumnos recogieron toda Asia, fueron hasta Japón, y también viajaron por la India, y lo que hicieron, trajeron objetos hasta Shantiniketan, a la escuela que se crearon, y de esta manera los alumnos estudiaban estos objetos motivos. Pero pensando en la ontología de los objetos, al pasar de Japón a Shantiniketan propiamente, entonces yo creo que lo que estaba intentando hacer Tagore, estaba intentando establecer una coalición o un espacio en contraposición con esta especie de la creación del Estado como mal menor. Entonces yo creo que hemos vuelto sobre esto. Y es como el producto después del apocalipsis. ¿Cómo vamos a abordar este apocalipsis? ¿Qué vamos a hacer para remediarlo? Bien, muchas gracias a los dos por estas dos introducciones, porque yo creo que esto nos sitúa perfectamente bien en lo que se refiere a la obra Horizonte y Horizonte Cero. Y entonces yo creo que, según lo que dices, Angélica, es que hay un proyecto de regeneración en esta analogía de la Tierra, que se encuentra en el mismísimo epicentro de Seniquitán. Pero también veo tu conexión aquí con la poesía futurista, por decirlo de alguna manera, de Tagore, que se escribió en 1896, es decir, antes de la fundación de Shantiniketan. Entonces, estás planteando estos dos momentos de la carrera. Tenemos la proyección de la poesía y después tenemos el desarrollo de este proyecto en la Universidad de las Artes. Bien, el formar una collage de estas ambas cosas tiene un cierto sentido. Esto quizás sea mi interpretación, ¿vale? Pero vamos a decir lo siguiente. Hoy lo que sí que podemos ver que convergen y nos ofrecen la posibilidad también de regenerar en base a lo que hemos estado haciendo y lo que hemos estado padeciendo, lo que hemos estado haciéndole también a la Tierra y lo que hemos estado infligiendo a nuestra especie y otras especies que tienen que soportar nuestra presencia y nuestra destrucción en la Tierra. Entonces, si tuviéramos que llevar a cabo esta regeneración de la Tierra, Shantiniketan es un ejemplo de algo agradable que ha sucedido. Digamos que también es un proyecto que incluso se podría expandir a nivel universal. Así que el planteamiento futurista ecológico de Tagore también coincide con su universalismo. Bien, ahora me gustaría que, por favor, hablares un poco más acerca de esta pedagogía de la Tierra y cómo veis que se está practicando en la actualidad en un lugar como este. Y de manera más concreta, me gustaría preguntaros también acerca de cómo el arte, cómo se ha convertido o cómo ha permanecido, cómo sigue siendo un motor en todas las formas de aprendizaje en Shantiniketan, puesto que esto es lo que estamos viendo en Horizonte, o esta energía que recorre la vida, la agricultura, la educación.
Sí, lo que estamos viendo en Horizonte, estamos viendo dos universidades. Vemos Shantiniketan, y que se creó en los años 20, y después vemos una segunda universidad que se llama Sriniken, que se creó en los años 40. Y Sriniketan está más dedicada a diferentes tipos de fórmulas agrícolas y ciencias. De tal manera que esta distinción que tenemos entre una universidad que está dedicada a las artes en Shantiniketan, donde todo el campus viene a ser una especie de museo de las artes, y Tagore lo que hizo fue reclutar a uno de los mejores modernistas del siglo XX, artistas que eran además filósofos y eran teóricos, como K.G. Subramanian, Urare Kureji, Nala Rambos, y bueno, todas estas figuras lo que hicieron fue crear un plan de estudios, un currículo, y de alguna manera lo que hicieron fue plantear sus propios pensamientos a través del papel que desempeñaba el arte, pero dentro de lo que es el propio campus, a través de representaciones murales, a través de estatuas y esculturas, a través de la pintura, de los cuadros, de tal forma que a medida que te desplazabas por el campus te dabas cuenta de que el campus venía a ser algo así como una exposición al aire libre, donde tú podías visitar diferentes momentos del siglo XX y también ver diferentes propuestas estéticas acerca del papel del arte en su relación con la educación y la vida. Y debido a que Shantiniketan tiene esta épica, es decir, tiene este estatus de épica, se trata de un lugar totalmente épico, y desde luego Tagore es uno de estas figuras históricas del mundo, no sé, como Goethe, por ejemplo, o como Goethe o como Shakespeare, y digamos que fue el primer pensador indio que ganó el premio Nobel. Un hombre cuyas poesías, cuya lírica han servido como base para el himno nacional de Bangladesh. Es como una figura histórica mundial. Y tal y como dice mi compañero, en primera instancia no se podía hacer una biografía de la universidad o tampoco una hagiografía de Tagore, o ni siquiera se podía redactar una historia de la figura o de la universidad propiamente dicha, con lo cual digamos que es algo mucho más modesto. Pero lo que me parece que sucede es que, bueno, lo que teníamos una especie de distinción, y que decía que esta universidad era el mundo del arte y la otra universidad era la Universidad de las Ciencias, pero cuanto más tiempo dedicamos a estar en ambos campus, bueno, pues íbamos para atrás y para adelante, entre las dos, íbamos de una a otra, y empezamos a pensar en una ecología que, digamos, establece esta distinción, esta diferencia. Tanto Shiniketan como Shantiniketan están metidos en una ecología de la Tierra que lo que requiere es tanto las artes como las ciencias. Y empezamos a entender que Tagore y su equipo de interlocutores, sí que habían terraformado Shantiniketan, es decir, lo habían diseñado, entonces lo concibieron partiendo del arte. Trajeron tierras de diferentes ríos de la zona, trajeron diferentes árboles y flores, y lo que hicieron fue ubicarlos en lugares especiales, sabiendo que iban a sobrevivirles. Y Tagore había creado también festivales especiales para poder plantar y cultivar árboles y flores. Y también creó la lírica, o la letra más bien, de las canciones. Sí, es decir, los bailes para esas temporadas, cuando este tipo de actividades de plantación y de cultivo y de cosecha se llevaban a cabo. Intentaba
crear un medio a través del cual este tipo de estructuras podrían reproducirse socialmente con el paso del tiempo, e intentó crear lo que hoy definiríamos como una socialidad estética, es decir, una forma de vida que se basa en estas prácticas y que le sobrevivirían a él y que tendrían continuidad a diferentes escalas. Pero cuando eso lo reúnes o lo añades a las investigaciones que se han llevado a cabo sobre la salud de la Tierra, que es lo que vimos en Srinivasana, bueno, es decir, el estudio de la atrición del suelo, bueno, tal y como el tiempo y la lluvia y el viento inciden sobre el suelo. Es decir, el suelo está metido en una batalla constante contra los elementos y requiere de unos cuidados constantes y una renovación constante. Y empezamos a interpretar ambas cosas no como arte versus las ciencias, sino que digamos como un conjunto de prácticas ecológicas que lo que requieren es una especie de manera de pensar. Hay que pensar en las imágenes en movimiento que quieren ser igual de ecológicos que lo que estábamos viendo. Y nos haríamos la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que significa el rodar un vídeo en el cual el suelo es tan importante como la gente que camina sobre ese suelo? ¿Y qué es lo que significa también rodar un árbol? ¿Qué sentido tiene el grabar o el filmar un árbol? De tal manera que el árbol no sea el segundo plano respecto a los alumnos que están en un primer plano, lo cual es el hábito nuestro, que es como solemos ver las cosas. ¿Y cómo podemos suspender ese hábito en el que los seres humanos automáticamente tienen prioridad respecto al suelo debajo de sus pies y los árboles que están entre ellos y las plantas a su lado? Entonces, ¿cómo podemos suspender esa jerarquía que las películas nos han enseñado y nos han formado de esa manera para que podamos tener ese tipo de percepción? Y estas son las preguntas que empezamos a preguntarnos. El que tuviéramos éxito o no es algo totalmente abierto, pero bueno, estas son las preguntas que informaron y animaron nuestra forma de pensar. Y como podíamos volver una y otra vez, pudimos plantear estas cuestiones en nuestro diálogo y de esta manera crear una especie de comunidad interpretativa de personas que nos pudieran ayudar para tanto hacer estas preguntas como para poder dramatizar la pregunta, no para resolverla o para aclararla, sino, digamos, para abordarla de maneras diferentes con distintas personas. Sí, yo quiero decir que en la escuela podemos ver un patio donde están los niños y después está Srinivasana, que yo diría que es una escuela que es un instituto de agronomía, pero también es un colegio para los niños procedentes del pueblo o de los pueblos, donde aprenden a trabajar con circuitos eléctricos, donde aprenden a tejer y donde aprenden cosas sobre la gente que luchó contra los británicos, y es un sitio sorprendente. Papadhavan es la escuela infantil para los niños y es un sitio un poco diferente. Pero digamos que sí que tenemos estos dos centros o estos dos entornos. Y me parece que cuando Kocho habla sobre este salto temporal, por decirlo de alguna manera, sabemos que dentro del contexto del antropoceno los crímenes que se han cometido contra la Tierra siguen permaneciendo. Entonces, lo que se hizo hace 100 años, por ejemplo, sigue estando presente. Bueno, me gustaría preguntarte algo en cuanto a temporalidad y la construcción de la película, porque has hablado, bueno, en varias ocasiones has hablado de la improvisación de la estructura de estas producciones o de esta producción, de una manera tal que lo que se hizo fue construirse con viajes continuos, pero la idea es que también el medio ambiente te proporciona el guión. Y eso es algo que yo creo que se entrevé cuando uno visiona Horizonte O. Y entonces, ¿cómo fueron las interacciones en este guión de improvisación? Bueno, supongo que en su naturaleza tiene que ver con el hecho de que había una interacción constante con las personas, si no me equivoco, ¿no?
Iba a decir que la universidad no es una especie de espacio utópico feliz para el aprendizaje, y la visión de Tagore, digamos que de muchas maneras se ha convertido en una especie de museo vivo, o se ha convertido en un centro para turistas dentro del contexto de lo que tiene que ver con el fundamentalismo, que es intolerante, que es violenta contra los musulmanes y contra todos los demás también. Así que la idea de volver no es posible y el limbo no tiene ningún fin. Entonces yo diría que es una especie de espacio tipo limbo. Y los alumnos están agotados, por decirlo de alguna manera. Y me parece que lo que nosotros sí que constatamos una vez allí, bueno, hablabas antes sobre la esperanza, ¿no? Pero lo que vimos eran como las trazas o los restos de esta esperanza entre muchas otras prácticas diferentes. Y supongo que lo que estábamos intentando hacer es conectar estas huellas o estos trazos. Pero en lo que se refiere a los aspectos de la improvisación, creamos un entorno donde nos quedamos durante algún tiempo. Y digamos que invitamos a una serie de profesores que después invitaron también a dramaturgos, a bailarines y a otra gente. Así que el espacio que teníamos era un espacio donde se daba la bienvenida a la gente, creamos un entorno, encontramos una casa preciosa y invitamos a la gente a cenar, a tomar una copa. Y estabais filmando. Bueno, invitábamos a la gente y después les decíamos, bueno, ¿queréis ver qué es lo que vamos a hacer mañana? Vamos a hacer una representación y os gustaría venir para filmar eso. O teníamos, por ejemplo, a alguien que empezaba a cantar y decíamos, me gustaría grabar esta canción o vente a los ensayos de los bailes mañana, y era algo así, ¿no? Más o menos. Así que teníamos un espacio y dentro de ese espacio sucedían todo este tipo de cosas. Así que lo que hacíamos era rodar al día siguiente. Entonces, bueno, no tenemos guiones, sino que lo que tenemos son ubicaciones o locaciones. Sabemos dónde queremos rodar exactamente. Y, bueno, tenemos ideas también acerca de cómo queremos rodar. Es decir, qué tipo de objetivos tenemos que utilizar. Es decir, de mano o con, no sé, con un traveling para que te puedas desplazar. Pero lo que no sabemos, bueno, todavía no tenemos una idea fija ni clara de quién va a aparecer en ese espacio. Así que estas reuniones tienen que ver, fundamentalmente, no tiene que ver con reclutar a la gente, sino que se habla con la gente. Y, bueno, se consiste en saber si les gustaría participar con nosotros o no. Entonces, la improvisación llega a ese nivel. Entonces, lo que nosotros hacemos es elegir secuencias de los textos de Tagore. Y no estamos pidiendo a la gente que actúe, sino que estamos pidiendo que ellos lean y que debatan. Así que no tienen que actuar, pero sí que tienen que, digamos, se tienen que adaptar al texto específico que les hemos invitado a representar o a leer, y les filmamos en estas diferentes localizaciones que hemos elegido de antemano. Y algunas veces lo que hacemos es cambiar de opinión y añadimos una nueva localización, o bien lo que hacemos es rechazar una localización, bueno, que siempre hemos querido decir algo ahí, pero que no es posible por un motivo u otro. La improvisación se produce, por tanto, al nivel de cuáles son aquellas personas que van a dramatizar algo para nosotros. Pero digamos que las localizaciones, que son personajes en sí mismos, bueno, dedicamos mucho tiempo a ello, pensando en ello durante mucho tiempo, porque, tal y como he dicho antes, se trata de una cuestión de suspender, si puede ser, esta relación entre el primer plano y el segundo plano. Y esto le da a la obra una especie de, bueno, no sé, una especie de libre flotación, esa sensación de libre flotación, puesto que no se trata de una narrativa como tal. En todo caso, esto se basa en lo que nosotros definiríamos como las estructuras contemporáneas de experiencia, lo cual significa que poco a poco te vas percatando de que hay alguien que está en una bici
y que está cruzando en un muy lejano segundo plano y después te das cuenta de que alguien cruza en un primer plano y entre medio hay un búfalo que camina de un lado a otro. Pero no cortas cuando alguien pasa en bici, sino que esperas hasta que desaparezca del cuadro. Este tipo de experiencias temporales, de caminar o de andar en bici o del caminar de un búfalo o de la velocidad de alguien en una bici, todo esto empiezan a fijar la intertemporalidad de lo que estamos grabando y cuanto más tiempo estamos ahí, más nos adaptamos a estas estructuras intemporales. Entonces, digamos que esto es lo que queremos decir cuando improvisamos. Lo tienes que mantener lo suficientemente abierto de tal forma que el propio espacio empiece a hablar en sus diferentes ritmos. Y después, dentro de eso, digamos que hay algunos elementos que nos gustaban mucho. Y Angelica tiene sus escenas que le gusta rodar y también tiene una idea muy fuerte y yo tengo también mis propias ideas muy fuertes. Y lo que vamos a hacer es meter ambas cosas en la producción. Entonces, no sabemos qué es lo que van a decir los científicos que participan. Entonces, cuando dicen los científicos de la Tierra dicen que esto tiene que ver con la vida infinita y cuando habla sobre el horizonte, eso es como un obsequio, es un obsequio de su parte para nosotros, puesto que el horizonte O es lo más evidente del mundo y estamos hablando de los diferentes estratos de la Tierra, pero para nosotros, en cuanto lo oímos decir eso, dijimos, este tiene que ser el título, ya está, lo hemos clavado, lo vimos perfectamente bien. La improvisación, si tú lo montas bien, la realidad produce todo tipo de efectos especiales y todo tipo de diferencias o todo tipo de sincronizaciones. Se trata de prestar atención a los controles y a las contingencias y tú fijas unos parámetros y unas coordenadas y tienes que dejar que se vayan desarrollando y lo que no tienes que hacer es rendirte si parece que no funciona, tú sigue adelante y tienes que ir más allá de tus dudas y decir, esto no funciona, bueno, pues tú sigue adelante porque la cámara ve más cosas y, bueno, teníamos dos grabadores de sonido, dos personas que grababan el sonido y ellos recogen cosas que nosotros no recogemos. Entonces, sigue, aunque parezca que todo está en colapso, tú sigue adelante, siempre. Sí, es sorprendente. Bueno, supongo que el título, de alguna manera, había llegado de manera diagonal al proyecto, pero bueno, me parece que es una manera perfecta de poder señalar ese momento exacto. Y estaba pensando, bueno, quizás esto sea algo a tener en cuenta, y es que la improvisación en sí ya es ecología. Bueno, y esto creo que plantea producciones y colaboraciones abiertas en este ecosistema en el que estáis trabajando. Sí, es una manera preciosa de decirlo. Yo creo que una improvisación requiere de preparación, así que toda la preparación, bueno, parece ser que se malgasta, porque algunas veces piensas, bueno, es que esto no funciona, pero de hecho lo que tienes que hacer es quedarte dentro de esa zona y la improvisación te da esta valentía. La cámara está viendo más cosas que las que tú puedes ver. Y aunque tengas estos planes y aunque parece que se estén desintegrando delante de las puntas de tus dedos, tienes que seguir adelante con ello. Porque hay escalas y hay complejidades que están más allá de lo que tú has planificado en primera instancia. Todavía no lo conoces al 100%. Tienes que volver sobre ello cuando haces el montaje. Y de ahí que un guión realmente no es el asunto central. Pero digamos que las citaciones sí que lo son, sí que son importantes, puesto que lo que quieres hacer, bueno, quieres invitar a la gente para que puedan involucrarse en el material existente, pero lo que no quieres hacer es un guión para esa participación, sino que quieres establecer las coordenadas y después apartarte, dar un paso atrás. Volviendo sobre estas temporalidades, tengo la tentación de decir que horizonte O es la contemplación del tiempo, porque cuando ves a la gente en esta situación de aprendizaje, bueno,
Bueno, estos son los principios que teníamos en Santiniquetán y no es una madera, no es una mesa de madera, sino que son árboles, no es un suelo construido, sino que la gente está sentada sobre la tierra. Así que hay múltiples capas de tiempo mientras que la gente aprende y construye en su futuro. Entonces, si estáis analizando el tiempo, y desde luego los árboles tienen más años que todos ellos, y esa es otra capa. Así que es una contemplación del tiempo. Sin embargo, lo que sí que hay son, digamos que hay un gran contraste entre dos aspectos del tiempo en vuestra película. Uno de ellos tiene que ver con estas observaciones del tiempo como una sedimentación del proceso, un proceso de sedimentación. El suelo explica algo, el aprendizaje se contempla como proceso y a la gente se le ve en múltiples fases de la enseñanza o del aprendizaje, pero después está el ritual o el ritualismo. Y si estuvierais con Angélica o Kojo, digamos que los dos o cada uno de vosotros tenéis una estructura y una percepción de estos dos niveles, uno de los cuales está totalmente presente en la película y en otro que analiza la tensión entre el pasado, el presente y el futuro. Yo no sé si esta es una diferencia o si es algo que emerge cuando uno visiona la película. Bueno, aquí está pasando el pasado, el presente y el futuro. En la India puedes estar en una parada de autobús y puedes ver que puede cruzar un coche, una vaca, un elefante o una moto, en fin. En fin, me he pillado el micrófono con la silla, ya lo siento. Sí, para mí estaban los rituales, pero también estaba la danza. Por ejemplo, hay tres tipos de danzas diferentes que se ven en la obra. Una de ellas, la danza de los santalis, que es un baile que se hace en formación y, bueno, podéis ver estas mujeres que bailan en formación de acuerdo con un ritmo que se va marcando y es una especie de música tecno casi, tal y como se están moviendo, se mueven en una línea. Y después tenemos el otro baile. Bueno, tecno, es como música electrónica, ¿no? Hay ciertas vibraciones como de música electrónica de acuerdo con cómo se mueve la gente. Y después tenemos el baile de la coreografía tipo Tagore, estos bailarines que bailan el Festival de la Primavera. Todos ellos o todas ellas participan en este festival. Pero igual no te das cuenta, pero este baile de Tagore, él hizo los guiones o su coreografía no tiene nada que ver con la danza india clásica, sino que tenía que ver más bien con el Lago de los Cisnes y los bailes musicales que él vio cuando vino a Gran Bretaña. También fue al ballet. ¿Y las máscaras? Las máscaras, ¿eso era una idea de Tagore? No, era para el baile de Santali. Bueno, fue un momento que se produjo muy rápidamente, ya que hubo una exposición en el museo en Shantiniketan de algunos de estos objetos, motivos que trajo Tagore. Y tenemos, en la colección tenemos estas máscaras. Y después tenemos el Festival de Primavera. Íbamos en coche y vimos un montón de puestos que vendían estas máscaras reflectantes. Y dijimos, bueno, es que las tenemos que utilizar. Y después les preguntamos a los bailarines si les querrían llevar, si los quería poner. Y les encantaban. Sí, ¿por qué no? Decían, claro que sí. Pero para nosotros esto también digamos que generó un bloqueo entre la parte etnográfica o este deseo de ver sobre sus caras algo que era esencial o algo original o algo que era auténtico. Digamos que era más bien para recalcar la uniformidad y el ritmo, por decirlo de alguna manera, y romper el presente con un material plástico. Todo el material está lleno de plásticos por todas partes, de basura de plástico, y esta era una manera de presentar el plástico como si fuera una especie de colapso contextual. Y se planteó el hecho de vamos a darle más realce a este plástico.
que lo lleven sobre la cara a la gente como una especie de campo de fuerza reflectante. Así que esa es la historia de las máscaras, sí. Pues estamos pensando también en esos rasgos de Japón. Porque Tagore tenía varias obsesiones. A él le encantaban los santals y que vivían en la zona, en esa zona, y digamos que es una especie de grupo indígena muy basado en el matriarcado. Están por toda la India. Y se llaman Adivasis. Adivasi significa los habitantes originales. Y los santales son algo así como los habitantes originales. También aparecen en muchos de los cuadros de la familia de Tagore. Todos o muchos de ellos eran pintores. Así que sí. Y les preguntamos a estas señoras si les importaría bailar, pero no les encantó la idea. Entonces fuimos al Festival de Primavera y vimos a muchas de ellas competir. Bueno, no es exactamente una competición, pero sí que hay muchos bailes allí. Y diría que en relación con lo que uno cabría pensar es que no era un baile clásico indio, o lo que pudiéramos pensar que es un baile indígena. De hecho, se plantea o parece que es como mucho más moderno que eso. Y eran maneras de ir rompiendo el tiempo. Estaba mirando el tiempo, hablando del tiempo. Y como quiera que tenemos una serie de personas aquí quienes quizás conozcan la obra del grupo Otoliz, quizás tengamos que pasar a los comentarios o preguntas del público. Quizás hayáis visto esta exposición que se ha inaugurado hace unas pocas horas, Horizonte O. Y yo no sé, ¿tiene alguien alguna pregunta o tiene alguien alguna consulta? Vamos a ver si hay alguna pregunta ahí. ¿Sí lo hay? Utilizar el micrófono, por favor. Bueno, pues vamos a seguir durante otros 15 minutos más, hasta que vamos a ver si sale alguna pregunta del público. Voy a hacer otra pregunta que tiene que ver con la India, y digamos que esta es una pregunta bastante dura. Y me impresionó muchísimo la primera vez que vi este proyecto modernista que se llevó a la India y que se adaptó a la India, y que era, por ejemplo, las instalaciones del Chandigarh de Le Corbusier. Y esto es una versión del modernismo, pero cuando hablamos de Tagore como un pensador moderno o como alguien que lo que está haciendo es planteando el pensamiento modernista en la India, ¿cómo podemos explicar esta diferencia? Porque a mí me parece que no podría haber actitudes más opuestas que la actitud de Tagore o que la de Le Corbusier. Bueno, esta oposición quizás no esté totalmente clara cuando ves a Chandigarh, ¿no? Sí, a nadie le gusta Chandigarh, es decir, todo el mundo, bueno, quiero decir que es una ciudad increíble. Sí, en la India, sí, eso es. Sí, a los Chandigarians no les gusta Chandigarh. Esto aparece en una de las películas, grabamos allí. Y quiero decir que en primer lugar es todo hormigón, todo es cemento, cemento y hormigón por todas partes. Y todas las oficinas están llenas de cajas y libros y archivos. Y la gente saca sus mesas y sus sillas a la calle y trabajan desde la sombra. También tenemos muchos bungalows que hay por muchos sectores de la ciudad. Sí, digamos que son bungalows preciosos. Mis abuelos, bueno, tenían una casa que no estaba hecha de hormigón y de cemento, sino que tenía grandes jardines en la parte de atrás, en la parte de adelante, y se lo encargaron a un arquitecto alemán. Y es una atmósfera parecida en Chandigarh, en la zona residencial, y evidentemente es muy impresionante. Bueno, lo que llaman la secretaría, los tribunales, la zona del parlamento, etcétera. Pero no me acuerdo qué dice el guión, pero digamos que
digamos que es el deseo que tiene Le Corbusier de controlar el sol para que se moviera de maneras diferentes. Y yo diría que el sol en Shantiniketan, yo creo que ayuda a las cosas crecer o alimenta a las cosas, alimenta en definitiva. Pero tal y como he dicho antes, Tagore estaba volviendo a una forma de educación precolonial. No era exactamente moderno, tampoco era exactamente antigua, sino que era una manera de poder abordar la ocupación por parte de Gran Bretaña, de la India. Y vamos a pensar en qué podemos hacer con lo rural, esta división entre lo rural y la ciudad. Quiero decir, esta división que se había generado. ¿Qué hacer con el paisaje? ¿Cómo poder volver a poner en contacto a la gente con la tierra? Vamos a alimentar la tierra, vamos a cuidar de la tierra, vamos a tocar la tierra, vamos a sentarnos bajo los árboles, vamos a aprender de qué manera podemos podemos tejer. Todas estas fórmulas para volver a recuperar el encanto del paisaje. Bueno, no estamos hablando aquí de la economía de administrar la naturaleza, no. Yo creo que cuando tú visitas Chandigarh, lo que está claro es que a Le Corbusier le interesaba la monumentalidad. Y la monumentalidad no solamente se trata de una cuestión de escala, ni se trata únicamente de una cuestión de materiales o de ubicación. En la obra de Le Corbusier, que es sobrecogedora, y lo hace así a propósito, existe este deseo de alguna manera, de competir y de dominar un ambiente, un entorno. Y las influencias de Le Corbusier son, por ejemplo, silos de grano y también pirámides. A él le gusta todo aquello que sea épico y todo aquello en el que se lleva a cabo la ingeniería de la naturaleza y que viene a ser el objetivo primario. Y este es el tema central de la arquitectura, ese es el objetivo principal. Digamos que la arquitectura es como un proyecto de maestría. Entonces, la escala impresionante e intimidante de un proyecto de Le Corbusier se encuentra al servicio de esa maestría. Por lo tanto, lo que Le Corbusier quiere que tú hagas es, de alguna manera, dar tu consentimiento a esa sensación de maestría para quedar controlado por lo monumental y que tú ocupes tu lugar en ese proyecto de dominio. Y Tagore, bueno, cuando pensamos en Tagore, resulta difícil distinguir entre los rituales y las danzas del festival. Quizás lo que tengan todos en común sea una práctica de la temporalización, lo cual significa que sería la práctica de lo que nosotros definimos como la reprogramación temporal y también la desprogramación temporal, o un esfuerzo encaminado a situarte dentro del tiempo y también a conseguir una fenomenología, la fenomenología del tiempo a través de la práctica, lo cual después te va a dar las condiciones necesarias para la reproducción social de esa práctica. Entonces, la práctica contiene dentro de sí misma los términos para la continuación de esa práctica. Y digamos que esto tiene más que ver con el modo ecológico de Tagore. Y en este sentido, desde luego, no podría ser más opuesto, puesto que la metodología de Tagore lo que hace es necesitar a más personas para poder bailar juntas, y también una noción de danza requiere también una comprensión de la musicalidad, y también hay que tener una comprensión de la canción en su nivel más cósmico. Yo diría que de alguna manera Tagore, diría que la ethos de Tagore está presente en la canción, mientras que la ethos de Le Corbusier está en lo monumental. Y esto me parece que es una manera perfecta. Bueno, no es que una forma esté bien y la otra esté mal, sino que digamos que ejercen la misma fascinación
los dos. Y de ahí que fuéramos a Chandigarh en 2007 y estuvimos ahí durante varios días rodando vídeos y pensando en todo esto. Y desde luego tenemos que reconocer la fascinación o el hechizo que esto plantea para ti cuando tú estás aquí sentado y dices, bueno, resistes a Le Corbusier, quieres cancelar a Le Corbusier. Es justamente lo contrario, sino que nos encantó Le Corbusier como le pasa a cualquiera. Pero Tagore, digamos que es igual de encantador, aunque por razones bastante diferentes. Sí, estaba pensando en Isabel Stenger y, bueno, planteando a Tagore y a Le Corbusier como diferentes tipos de brujería. Efectivamente. Muy bien, ¿hay alguna pregunta por ahí? ¿O un comentario? No tiene por qué ser una pregunta. Puede ser una reflexión o un comentario. No tiene, o una canción. Si alguien quiere cantar, que cante. Es difícil hacer preguntas sobre un vídeo que no habéis visto, ¿eh? Sí, es un poco trampa eso. Bueno, pero no tiene que ser sobre la obra que no han visto, sino que puede ser sobre lo que habéis comentado. Bueno, pues habla un poco sobre el libro igual, ¿no? Antes de que acabe el tiempo. Sí, exactamente. Este es un libro que se puede comprar. Bueno, creo que salió hace un mes. Se publicó en Londres aproximadamente. No, apareció en noviembre, ¿no? En noviembre. Pero los ejemplares llegaron a la gente más o menos a principios del año. Bueno, de hecho estábamos haciendo una comparación entre las diferentes obras del grupo Otolith y va a haber una exposición retrospectiva dentro de poco tiempo. Nosotros preferimos definirlo como cross-section, como un corte transversal. No, no es retrospectiva, no, no, no. No, es una especie de diagonal que se traza de los últimos 7 años, una diagonal que cruza los últimos 7 años. Bien, es una sección transversal de la trayectoria del grupo Otolith. Y esto acompaña a una exposición itinerante. Creo que arrancó, ¿cuándo fue? ¿En 2018? No, en 2019. Arrancó en Vanape, en Eindhoven, en Holanda, y fue después al Museo de Arte Moderno de Dublín con la comisaria Annie Fletcher, que inició la exposición y que le dio mucha vitalidad y ahora va a finalizarla. Y también encargó la película Chandigarh. Y hay múltiples ensayos aquí. Tenemos la poesía de Tagore. Y me gustaría que Angélica la lea, quizás, no sé. Y muchos ensayos. Y me parece que se trata de una manera perfecta de haber hecho un recorrido de estos temas transversales. Pero a modo de cierre, bueno, le podríamos pedir a Angélica leerlo. ¿Cuál? Bueno, hay una sección, nada más. Sí, hay una pequeña sección, no todo, no todo. Pues es la primera parte de esta poesía. Es como muy romántico, ¿no? Hoy, en 100 años, ¿quién vas a ser tú que estará leyendo esta poesía mía, que está llena de curiosidad? ¿Qué persona eres? Hoy, o dentro de 100 años, ¿cuál es el fragmento de la primavera gozosa de hoy, o de la flor de hoy, o de la canción del pájaro, o de tu estado de ánimo? ¿Qué puedo transmitir? ¿Qué te puedo transmitir dentro de 100 años a partir de hoy? Este era Tagore en el año, bueno, 1400, que es el calendario hindú, el año 1400, bueno, Chipra dice aquí, pero bueno, esto se escribió en 1896. Sí, eso es. Bueno, y esto quizás sea también la base para este planteamiento de Horizonte O, ¿no? Muchísimas gracias por verlo y esto me ha, bueno, recordado una trilogía
y esos momentos de esos doblajes que has hecho tú. Entonces, bien, si no hay ningún comentario, ninguna pregunta, o si no tenéis nada que decir, bueno, tenéis que ver de todas formas, tenéis que ver esta obra sorprendente, impresionante, que va a estar aquí hasta el día 8 de octubre, pero como sabéis, el tiempo vuela. Así que nada, pues que lo veáis lo antes posible. Y por favor, verlo desde el principio hasta el final, incluyendo la secuencia de créditos también. Es una secuencia de créditos de 10 minutos que es absolutamente sorprendente. Bien, nada, pues muchísimas gracias a Angélica y Kojo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros presentando la obra. Creo que es un honor tremendo y desde luego, bueno, pues yo estoy encantado con esta conversación. Y bueno, ahora estoy pensando en muchísimas cosas. Gracias a todo el mundo por venir aquí. Gracias por también participar en esta charla. Y voy a pedir un aplauso, por favor, para nuestros dos invitados. Gracias.